El Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice así, el versículo 25. Cuando le hallaron a Jesús, que venía de multiplicar el pan y de darle de comer a una multitud, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede él darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando estaba en Capernaum. Por esto muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron:
Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Pues qué? Si viereis al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a dejar aquí esta palabra del Señor. Como sabéis, estamos en Romanos 6 durante estas semanas pensando acerca de qué significa estar injertados en Cristo. ¿Qué significa estar unidos a Él? Como Él, nuestra vid, nuestro olivo, y nosotros como ramas muertas que fuimos injertados para recibir vida. Y en Romanos capítulo 6 dice el versículo 5 de esta manera. Porque si hemos sido injertados en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la de su resurrección. Al ser injertados, unidos a Cristo Jesús, por la fe, por la obra del Espíritu Santo, al estar unidos a Él, que es el tronco, Él nos da vida. Y esto hace que todos los suministros de Dios nos lleguen. Estábamos charlando con el hermano Héctor hace un rato acerca del problema de los suministros. Ha habido problemas con los barcos para descargar las mercancías. Ha habido problemas con la distribución, con el transporte. Y el otro día estaba buscando una pieza para el coche y estaban diciendo, bueno, vamos a ver si llega, porque hay problemas también con la distribución de las mercancías y los suministros. Cuando faltan los suministros, nadie puede trabajar. Cuando faltan los suministros, hay que cerrar las fábricas, hay que dejar de hacer lo que se hace, porque no están los materiales necesarios. Si los suministros no llegan, el desastre y el caos y hasta la muerte puede llegar. Si la medicina no llega a tiempo, el enfermo se morirá. Si el oxígeno no llega a tiempo, aquel que necesita oxígeno no lo va a tener y probablemente fallecerá. Y así sucederá con todas las cosas si falta el suministro. Pero nosotros en Cristo nunca nos falta el suministro. Porque la rama que ha sido injertada y se ha hecho una con el tronco, disfruta del fluido de la savia. Y mientras que el árbol tenga raíces, tenga vida, la rama tendrá savia sin falta. Y es por eso que se compara a Jesús también con la cabeza y la iglesia con su cuerpo. Y dice que por la acción de la cabeza, al estar unidos los miembros del cuerpo a la cabeza que es Cristo, ¿qué pasa? Que todo está ajustado, todo está en su lugar y todo está alimentado con la energía necesaria como hace el cerebro con el resto del cuerpo. El suministro de todo lo lleva la cabeza, como también el movimiento y las demás cosas. Y así Cristo se ocupa de que todos los suministros de su gracia lleguen a cada creyente para que pueda dar fruto y pueda vivir en novedad de vida. El ojo va a seguir viendo, el oído va a seguir escuchando y Jesucristo va a seguir dando la provisión para su iglesia con el fin de que podamos tener todo lo necesario para dar fruto. Hemos leído antes que Jesús dice, yo soy verdadera comida, verdadera bebida. Yo soy todo lo que vosotros necesitáis para tener vida eterna. Y por eso vamos a ver en esta mañana 3 cosas muy sencillas acerca de lo que significa tomar a Cristo
y recibir de Él su vida, una transfusión de vida que recibimos de Él. Lo primero es que Cristo es el alimento único que nos da vida eterna. La segunda es que Cristo nos alimenta de su provisión dándonos a su Espíritu Santo. Y la tercera es una aplicación de esto para que todos nosotros vayamos a Jesús, vengamos a Jesús a recibir lo que Él ha provisto para nosotros. Sencillo, ¿verdad? Cristo da alimento y nos trae la vida eterna. Los judíos les decían: ¿qué señal haces tú de que eres el Mesías? Porque Moisés hizo señales, como que era el ungido de Dios, el enviado de Dios, al siervo de Dios que había que seguir. ¿Qué señal haces tú? Él nos dio maná del cielo. Él hizo milagros y así nosotros estábamos seguros de que Dios estaba con él. ¿Y tú qué señal haces? Y él dijo: Moisés nos dio el maná. Mi Padre os da el verdadero maná, el pan del cielo en ese desierto donde no había nada. Él, Jesús, es el pan que trae vida. El pan es el alimento tan básico para el ser humano. A la mancha manchega que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite y mucho tocino. Pero recuerda que primero, además de mencionar el vino, dice el pan, porque el pan es el símbolo de todo lo que uno necesita. Jesús dijo: danos el pan de cada día. Y cuando alguien ha hecho su trabajo le decimos: hoy te ganaste el pan. Porque el pan representa las necesidades básicas del cuerpo humano. Pero cuando comes pan, te dura su energía ¿cuánto? Un tiempo, nada más. Después tienes que volver otra vez, y volver otra vez, y volver otra vez. Pero Jesús dijo: vuestros padres comieron el maná, pero murieron en el desierto por su incredulidad, por su pecado. El maná alimentaba su cuerpo, pero no su alma. El maná les mantenía activo su cuerpo para caminar dando vueltas por el desierto y también hacia la tierra prometida en la otra generación y para entrar a la tierra prometida. Pero su cuerpo nada más, no su alma. Y el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Jesús dijo: el que me tome a mí. ¿Qué significa comer a Jesús? Creer en Él. No significa que tengamos que ser antropófagos para comernos o caníbales, sino que Jesús está hablando de creer en Él. Verás, Jesús dijo: yo soy la vid, pero Jesús no es ninguna cepa. Jesús dijo: yo soy el camino, pero no es ningún camino. Yo soy la puerta de las ovejas, pero no es ninguna puerta. Es una manera simbólica de decir que en Él se encuentra aquello que se simboliza. ¿Y qué es lo que es Cristo? Yo he bajado del cielo, soy como ese maná de Dios señalado por el Padre para que todo aquel que crea en mí, todo aquel que me coma a mí, tenga vida eterna. Es por eso que necesitas comer a Cristo y nadie puede comer por ti, ¿verdad? Algunas veces las madres les gustaría comer por sus hijos para que sus hijos estuviesen activos con la comida de ellos, pero no. El hijo tiene que comer su propia comida. Y no te puedes alimentar con una fotocopia de un filete. Necesitas que el filete esté ahí. No te puedes alimentar con mencionar el pan o ver una película sobre el pan. Tienes que tener el pan ahí, comerlo, masticarlo, tragarlo, hacerlo tuyo. ¿Y qué es Cristo? Cristo no es una figura colgada en una cruz, una medalla, una imagen, ni siquiera una Biblia. Jesucristo es el Hijo de Dios al que tú por la fe debes tomar para ti. Hacerlo tuyo, masticarlo, digerirlo. Es la manera que está diciendo Jesús. La fe es algo tan profundo como eso. No simplemente decir: yo creo que el pan alimenta, yo creo que el pan está bueno, yo creo que el pan es necesario, yo creo que los panaderos hacen muy buena opción. No basta con eso. Coge el pan y cómelo. No simplemente digas: el pan está muy bueno, el pan es necesario, el pan puede ser muy caro o muy barato. No hace falta que hagas discursos sobre el pan. Come el pan. No hace falta discursos sobre Jesús. Recibe a Jesús. Tómalo. Porque Él dice: yo voy a dar mi cuerpo y mi sangre. La comida y la bebida es solo lo más necesario. Pan y agua es
lo básico para que alguien sobreviva. Y Jesucristo es el pan de la vida, es el agua de vida. Y en Él está todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas más religión. Tú no necesitas más conocimientos. No necesitas más teorías. No necesitas más ser buena persona. No necesitas cumplir normas. No necesitas discursos o conferencias sobre Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitas a Él. Necesitas empaparte de Él, comerle a Él, beberle a Él, digerirle a Él y que Él entre en ti y tú en Él. Y lo tienes. O eres todavía uno que sabe toda la teoría del pan, pero no lo ha probado. Que sabe que la miel es dulce, pero nunca la come. Cristo es el alimento que tú necesitas. Y Él dice, toma de mí y tienes vida eterna. Yo te resucitaré en el día final. Yo soy el pan del cielo. He bajado del cielo por ti. La segunda cosa es que Cristo nos alimenta siempre, comunicándonos que a su Espíritu Santo. Él quiere estar seguro de que nada nos va a faltar. Y no basta con que dice, aquí les mando mi gracia, sino que nos manda nada más y nada menos que a su Espíritu Santo para que nos garantice los suministros de su gracia por siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo está escribiendo, está en la cárcel, no sabe qué va a pasar, cree que todavía puede salir libre o quizá tenga que morir, pero dice en Filipenses 1, 19, dice, yo sé que esto resultará en mi liberación, vuestras oraciones, y mira lo que dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo dice, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero vuestras oraciones me van a ayudar, pero también el Espíritu de Cristo vendrá a mí y traerá todo lo necesario para mí. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice que por la fe hemos recibido al Espíritu y el Espíritu hace maravillas en nosotros. Por la fe, sin las obras de la ley. El Espíritu es el agente, con A mayúscula, porque es Dios en su tercera persona, preparado ¿para qué? Para garantizarnos que somos adoptados hijos de Dios, para que podamos sentir que lo somos y para que todas nuestras necesidades estén cubiertas ahí. Sea que pasemos por las más horribles pruebas, sea que pasemos por las más duras tentaciones, sea que pasemos por los peores tiempos de adversidad, sea que pasemos por la peor caída en nuestra vida cristiana, que nos revolquemos en el pecado y que parezcamos ser desechados, el Espíritu de Dios nos suministrará lo necesario, nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio, nos levantará del peor de los fosos donde hayamos caído, nos rescatará de las arenas movedizas cuando nos estén a punto de engullir, nos arrancará de las zarpas de Satanás y nos volverá de nuevo a Él, porque el Espíritu de Dios, y no algo, sino alguien, mora en el creyente enviado por Jesús para que los suministros de Dios nunca falten. En Romanos capítulo 8, damos la vuelta a la página donde estábamos antes, y miren lo que dice, no estáis bajo la carne, capítulo 8, versículo 9 de Romanos, sino bajo el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Cristo, de Dios, habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando tienes al Espíritu, vives en la ley del Espíritu. Eso significa que estás bajo la autoridad y bajo la ley del Espíritu de vida y no bajo la ley y la autoridad de la carne. Algunas personas habéis venido a este país de otro país. Y en algunos casos el régimen de vuestro país no parece muy democrático, no parece muy garantista del derecho, como otros. Pero escucha, cuando tú pones los pies en este país, ya no caminas según la ley de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, o de cualquier otro país donde tú hayas venido, de Honduras o de donde sea que estés. Cuando tú pones los pies en este país,
La ley que te rige a ti es la ley del Reino de España y de la Comunidad Europea. Ya no tienes que obedecer el antiguo régimen de donde tú vienes. Ahora estás en el nuevo donde tú vives. Y Pablo dice, ¿de dónde eres tú? ¿Eres del país del espíritu o del país de la carne? Porque no puedes andar en los dos países a la vez. No puedes vivir en Ecuador y en Bolivia a la vez. No puedes vivir en Rumanía y a la vez en Oslo. No puedes hacer eso. No puedes ser ruso a la vez que americano. Y no puedes decir, soy del espíritu de vida en Cristo, pero luego ando en la carne. No, no funciona. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Ahora andas en el país de la gracia. Y en Cristo están los suministros de Dios para que vivas en el espíritu. Ahora, si tú no vives en el espíritu, por lo tanto, oye, si tú estás en Venezuela, pues ahí es Maduro quien te manda. Porque vives ahí. Ahora, si vienes aquí, no puedes vivir con lo de allí. Y Jesucristo es aquel que nos da su espíritu para que caminemos de la mano del espíritu. Y dejemos atrás la carne. Porque al igual que las madres, los padres rescatan a sus hijos del peligro, jalándolos de la mano, ¿no? Como dicen como se dice los mexicanos, jalando, ¿verdad? También lo dicen eso los del Salvador, ¿no? Jalar. Y a veces está el niño que va a tocar el fuego, hay peligro ahí, y llega la madre, llega el padre, no le da ninguna explicación. No le dice al niño, verás, hijo mío, el fuego es malo para ti. El fuego que no viene con esa chorrada, sino que trae para acá, ¿no? Y a la vez que lo jala, le va explicando con jarabe de palo, que ahí no se toca. Pero el Espíritu de Dios es nuestro tutor hasta que estemos con Cristo. Y Él entonces se ocupará de proveer toda la gracia y de hacer lo que sea necesario para guardarnos para Él. Y lo va a hacer hasta el final. Mira qué hermoso lo que dice el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, aún en su vejez dará fruto. Cuando leo esto, me acuerdo de la hermana María, de grata memoria, la madre de Violeta, la esposa de Antonio. Cuando iba a visitarla, ella no se podía apenas mover, tenía el brazo mal y tal. Siempre me preguntaba por los presos. Y estoy orando por ellos. Ah, qué bueno. ¿Y cómo va la obra de la cárcel? Aún siendo mayor, seguía dando fruto. Aún cuando tenía muchas canas y muchos años y muchos dolores y mucho cansancio, aún seguía orando y dando fruto para Dios, porque los suministros de Dios no se cortan. Estés en una silla de ruedas, estés en la camilla de un hospital, tengas 90 años o tengas 9 años, los suministros de Dios nunca se cortan, nunca llegan tarde. Y como alguien dijo, que esto me encanta esto, el teólogo, uno de los más grandes teólogos de toda la historia, John Owen, él dijo que los cristianos somos como ríos. Me encanta esto, está sacado de los Salmos. Cuando el río va acercándose a desembocar al mar es cuando se abre más. Y él decía, John Owen, decía que cuanto más viejo era él, más de Dios recibía, porque se acercaba el momento de tenerlo todo de él en el cielo. Y escucha, los suministros del Señor nunca se secan. El justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Es como la palmera que siempre está dando fruto y siempre está verde, cualquiera que sea la época del año. Y por eso, cada vez que voy a Jaén, tenemos ahí una
en el patio que compartimos con el vecino, hay una palmera que planté ahí hace un montón de años, está bien grande, bien hermosa. Cuando lo veo me acuerdo de ese pasaje de la palabra de Dios. Cuanto más vieja es la palmera, no cesa de dar fruto, y es de hoja perenne. Sin embargo, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, ¿sabes cómo los llama la Biblia? Nubes sin agua, árboles 2 veces secos, estrellas errantes, perdidas, que les aguarda la condenación, manchas en la iglesia. Terrible lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Son, dice, escollos ocultos. Un escollo es una roca escondida donde los barcos que no se dan cuenta, ahí encallan y ahí se rompen, ahí se destrozan. Son, dice, nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjate lo que dice ahí. Olas furiosas del mar que arrojan espuma, su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes la oscuridad les está reservada para siempre. Escucha, esto es grave. Si no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Cristo. Si no tienes ni a Cristo ni al Espíritu Santo, no tienes al Padre. Entonces, ¿qué es lo que tienes? El pecado. ¿Qué es lo que eres? Un árbol desarraigado 2 veces. Es decir, está arrancado completamente, es imposible que pueda producir nada, no tiene vida, no tiene savia, no tiene absolutamente nada, solamente vale para ser echado en el fuego. O esas nubes que cuando el agricultor mira, qué falta hace que llueva, tenemos en Castilla-La Mancha por 7 u 8 años sequía porque no llueve nunca lo que debería de llover, estamos castigados en ese sentido, y ves esas nubes. Oye, ¿va a llover o qué? Cada vez que vamos a Herrera, la conversación de Dorín, que es muy cansino, y de Jack también. ¿Va a llover o no? Y preguntan, ¿qué dicen las noticias? ¿Va a llover o no va a llover? Hay nubes, pero no tienen agua. Y alguien que no tiene el Espíritu Santo parece cristiano, nube, parece bendición, parece, pero no tiene contenido. No tiene nada que sea bueno. Una nube que echa agua es vida, es alegría, es esperanza, es bendición para las plantas, para todos. Pero una nube sin agua solo vale para ocultar el sol. Y si no tienes al Espíritu de Dios, eres una nube sin agua, un árbol sin fruto desarraigado, una trampa, un tropiezo, una piedra que no sirve. Así que te invito a venir a Cristo, es la tercera cosa que voy a decir. Jesús les invita, comedme. Bueno, en lenguaje figurado, tú ya lo sabes. Jesús les dice, el que coma de mí. A la samaritana le dijo, el que beba del agua que yo le daré. Jesucristo se levantó en en el gran día de la fiesta, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún Jesús no había sido glorificado y el Espíritu no había sido enviado. Luego entonces Jesús tiene plenitud de gracia, gracia sobre gracia inagotable, como decimos el domingo pasado. Él no tiene un bidón de gracia, un depósito de gracia, un vaso de gracia que se va poco a poco gastando y cuando no, ya se acabó, lo siento, se acabó el saldo, ya no hay nada más. No, Él es una fuente que brota y que emana, como hemos cantado, nuevas son cada mañana el amor y la fidelidad del Señor. Se renuevan una y otra vez, no hay manera de que se agoten. Por eso Jesús dijo, venid a mí. ¿Y cómo deberíamos venir a Jesús? Hay unas condiciones. Evidentemente, debemos ir a Él con fe, creyendo en que Él es lo que necesitamos. Mira lo que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Si no tienes sed, no vas a beber, por mucho que lo necesites. Una de las cosas, los problemas que le pasa a las personas mayores es que no beben agua porque no tienen sed.
Entonces tienen que prepararse la botella del agua ahí. Acuérdate de tienes que beber agua. No, pero es que no. Y sobre todo en invierno no tomas agua, pero tienes que beber porque tu cuerpo necesita agua. El agua que tú necesitas es Jesucristo. Y no puede beber nadie por ti. No te vale una aplicación en el móvil para beber agua. Necesitas agua que entre en tu cuerpo. Y así, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed tú de Cristo? ¿Quieres beber de Él? Por la fe. ¿Cómo deberías venir a Jesús? Pues deberías de venir a Jesús con las manos vacías. Porque mira lo que dice. El Hijo del Hombre os dará ese maná del cielo. Él te lo da. No tienes que traer nada, no tienes que pagar nada, no tienes que ser buena persona, no tienes que cumplir con la religión, no tienes que aceptar las leyes de no sé qué y las normas de no sé cuánto, no tienes que apuntarte a un club, no tienes que apuntarte a una iglesia. No, es algo mucho más profundo que eso. Es venir a Él con las manos vacías, porque por cierto, nuestras manos no solamente están vacías, sino sucias. Las manos vacías es que no tienes nada que presentar, pero las manos sucias es peor, que aún no podrías presentar nada que valiera porque estaría corrompido. Y la palabra de Dios dice que el pecado nos ha corrompido de tal modo que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y por eso dice el Señor, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, de los símbolos también de la bendición. Le dice a su pueblo. ¿Te imaginas eso? Llegar a una tienda y comprar sin dinero. Estaría bien eso, ¿eh? No pruebes a hacerlo, ¿eh? Pues acaso. No vas a decir, bueno, como la Biblia dice, venid y comprad sin dinero y sin precio, pues yo vengo y entonces pues voy a tener problemas si hago eso. Porque no se puede comprar sin precio, sin dinero. ¿Por qué? Porque comprar tiene que ver con pagar. Pero sin precio quiere decir que no pagas. Entonces quiere decir que algo tiene valor, pero que tú no lo pagas. El valor del Hijo de Dios es tan sumamente infinito, si se puede usar esa cosa. Tiene tanto valor Jesucristo que nada lo puede compensar. Ni toda la obediencia del mundo, ni todo el amor del mundo, ni todos los cultos del mundo, ni todos los sacrificios del mundo, ni todas las buenas obras del mundo, ni toda una eternidad de gratitud puede pagar eso. Porque Jesucristo es infinitamente glorioso y lo que Él hizo es infinitamente valioso. Así que hay que venir a Él con las manos vacías. Aún así te invita a venir. Y Él te invita a venir porque debes hacerlo porque Dios te lo manda. Cuando le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Le dicen, a ver, maestro, ¿cuántos mandamientos tienes? Tenemos 300 y pico, danos tú los tuyos, a ver cómo nos va. Ya tenemos una tonga aquí tremenda, los 10 mandamientos principales, luego los otros, luego los otros, luego los otros. Danos tú los tuyos también, a ver si los ponemos en marcha y al final el trabajo duro nos va a salvar. Al final lo intentamos todo lo que podemos, guardamos los mandamientos de los fariseos, de los saduceos, de Moisés y de todo lo que haga falta. Danos también tu receta para ir al cielo. Danos también tus consejos para ir, tus mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras que Dios ha mandado? Y Jesús dice, esta es la obra de Dios. No hay ninguna otra obra. No hay nada más. No hay ningún otro mandamiento superior a este. No hay nada más importante que esto. ¿Cuál es esa obra? La obra. No los mandamientos. La obra, no las obras, sino la obra. Artículo singular. Que creáis en aquel que el Padre ha enviado. Eso es todo lo que Dios quiere de ti. Qué bien, ¿verdad? ¿Acaso crees que Dios quiere de ti que te esfuerces en ser bueno? Bueno, no es que esté mal eso, pero eso no te va a salvar. ¿Acaso crees que Dios quiere de ti que te propongas en este nuevo año
dejar tus vicios secretos, portarte mejor, ser un buen marido, ser un buen estudiante, ser un buen hijo, ser un buen padre, ser un buen ciudadano, ser un buen cristiano. ¡No! Lo que tú necesitas es confiar de verdad en Jesucristo, comerle, beberle y gozar de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo deberías de venir a Cristo? Vale, Él te invita a venir, Dios te manda que vayas. Oye, tienes una doble invitación. Padre te dice, este es mi hijo, yo lo he señalado a Él, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Muévete! Ve a Él de una vez y deja tus excusas y deja tu pecado, ve a Él. Pero Jesús no es un mandato, sino una invitación. Si alguno tiene sed, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te invita a venir a Él. ¿Qué tienes que traer? Nada sino tu pecado. Manos vacías, manos sucias. Entonces, ¿cuál debería ser tu actitud para venir a Jesucristo? Escucha, Jesucristo es el Hijo de Dios. No pienses que es las ofertas del Eroski. Jesucristo no son las ofertas del Mercadona y del Plus o del Lidl. No es el que el Netflix está más barato o un nuevo móvil que con cuotas más cómodas. A Jesucristo hay que venir postrados. No para hacerle un favor a Jesucristo, sino para que Él nos lo haga a nosotros. No para aceptar a Jesucristo, sino para que Él te acepte a ti. No para dejar pasar a Jesucristo, sino para que Él te deje pasar a ti. Porque verás, Él es infinitamente glorioso y tú y yo somos infinitamente pecadores. Indignos, sucios, lo hemos cantado ahí, santo, santo, santo. Y tú y yo, ¿qué somos? Pecadores, pecadores y pecadores. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir qué? Póstrate delante de Jesucristo. Y con las manos vacías y sucias que tenemos, decir, Señor, tú me invitas, tal y como soy, aquí estoy, aquí vengo, no tengo nada que decir, no tengo nada que hacer, solo invocar tu misericordia. Recíbeme, acéptame como tu hijo. Es arrojarte a sus pies. Es simplemente pedir misericordia. Pedir socorro, clamar a Él. Eso es lo que Cristo pide de ti. Y ahora, todos los que estamos aquí, estamos viniendo a Jesucristo para recibir vida y dar fruto. Porque verás, lo estamos leyendo todas las semanas y a veces se nos graba en el corazón y en la mente. Separados de mí, nada podéis hacer. Ni siquiera podemos venir a Cristo sin la acción del Espíritu de Dios y de la mano del Padre llevándonos. Lo hemos leído, ¿no? Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Por eso dije que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Es Dios quien nos enseña, es Dios quien nos trae. Es el Espíritu el que nos lleva a Jesús, nos convence de pecado y nos dice, aquí estoy. ¿Sabes? Termino con esto. Mira, había un hombre que estaba en el desierto. Fue abandonado allí. Algo cruel y malvado, como los seres humanos somos crueles y malvados muchas veces. ¿Se puso enfermo ese hombre?
Y su dueño dijo, oh, este nos va a retrasar, este está enfermo, este se va a morir. Déjalo ahí, que se muera ahí. Y lo abandonaron en pleno desierto. Pero Dios fue bondadoso con ese hombre porque apareció por ahí un rey. ¿Sabéis a qué historia me estoy refiriendo? Apareció por ahí un rey, David. Y ese hombre le dieron de comer y pudo ayudarle, pudo irse con él. Era un siervo dejado a morir en el desierto por su enfermedad. Pero David se encontró con él, le dio un racimo de uvas, le dio pan, le dio agua y le dijo, déjame que me quede contigo. Claro, voy contigo, yo te voy a ayudar. David tenía el corazón hecho pedazos porque habían secuestrado a toda su familia y los hombres venían buscando a quienes lo habían hecho para recuperarlos. Y Dios puso a ese hombre ahí. ¿Tú has visto? Sí, yo sé dónde están. Yo sé dónde están. Quiero ir contigo. Y ese hombre recibió la libertad de la esclavitud. Fue siervo del rey David, que lo salvó y lo unió a él. Y eso es lo que Cristo quiere hacer por ti hoy. Tú estás en el desierto y te mueres. El infierno te espera. La paga del pecado, que es la muerte, es lo que te aguarda. Pero Jesús dijo, yo soy el pan que bajo del cielo. El que come de mí, el que bebe de mí, no morirá. Vivirá eternamente, tendrá vida eterna. En Él están todos los suministros del Espíritu de Dios. En Él está todo el amor del Padre. En Él está toda la gracia que tú necesitas. Eres pecador. No te engañes. Ay, yo no soy tan pecador como el otro. Da igual. Eres pecador igual. Pero aquí hay un gran Salvador que es Jesús. Y tú puedes decirle en esta mañana, oh Señor, tengo hambre de ti. Dame de tu pan de vida. Oh Señor, tengo sed de ti. Dame de tu agua viva. Señor, no traigo nada en mis manos que valga porque soy pecador, pecadora. Mis manos están vacías y mi corazón sucio por el pecado. Pero tú me invitas a venir y vengo a ti. Tú puedes decirle a Jesús en esta mañana, he sido abandonado en el desierto. La muerte y la perdición y la ruina me esperan. Pero tú puedes darme tu pan. Puedes ser mi Rey y mi Señor. Cierra tus ojos y háblale en oración. Él está aquí. Olvídate de quién está a tu lado. Olvídate del día en que estás viviendo. Olvídate que de la comida de mediodía y de la tele y de las demás cosas. Piensa por un momento en que el Hijo de Dios, el pan de vida, la fuente de agua viva, Cristo Jesús, que es infinitamente glorioso y valioso, Él está aquí en medio de nosotros. Lo ha prometido en su palabra. Cristo está aquí y está aquí por ti, para ti. Entonces, ven a Él. Entonces simplemente póstrate en tu corazón, adórale y dile como Tomás, Señor mío y Dios mío. Porque Él es el Verbo de Dios. Él bajó del cielo porque te ama. Él descendió a los infiernos para que tú nunca vayas allí.
Él se levantó de la tumba para que la muerte no tenga poder alguno sobre ti. Él resucitó para que tú resucites con Él en gloria. Él ascendió al cielo para llevarte con Él a su casa. Cristo, el Hijo de Dios, está aquí. Ven a Él hoy. Porque Él es el pan que tú necesitas y que nadie más puede darte. Él es el agua viva que te dará la vida eterna. Y Él se regala a ti, se da a ti, para que por la fe simplemente tú lo tomes como tu Salvador. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar al Señor. Tú fuiste el Verbo en el principio y vamos a terminar así el culto hoy.